Hola. Y ahora sí. Habíamos visto este nuevo PowerPoint, ¿cierto? Lo que era un ecosistema. ¿Habíamos iniciado este PowerPoint o no? No recuerdo bien. ¿Habíamos visto estas cosas, chiquillos? Sí, profe. Ya. ¿Dónde llegamos, se acuerdan? ¿Esa imagen la vimos? Respuesta rápido, por favor. ¿Vimos esa imagen? Ya, pues chiquillos, necesito respuestas. ¿Vieron esa imagen? No. ¿Qué onda que no responden? Parecen cabros chicos. ¿Hasta dónde llegamos? Ya vamos a partir de acá haciendo un resumen. Ya, factores bióticos. Factores bióticos en el fondo son todo lo que es vida, ¿cierto? Que habita en un ecosistema. En la ecología se conoce como factores bióticos o componentes bióticos a todos los organismos vivos que interactúan con otros organismos vivos, ¿ya? Refiriéndose a la flora y a la fauna y también al reino fungi, de algún lugar en específico. Eso significa que estamos hablando de un ecosistema en específico y un hábitat en específico. También se llama factores bióticos a las relaciones establecidas entre los seres vivos de un ecosistema. Las relaciones entre los seres vivos de un ecosistema también se llama como factores bióticos y que además condicionan su existencia, ¿cierto? ¿Desde qué punto de vista? Desde que tenemos depredadores, ¿ya? Depredadores. Los factores bióticos pueden dividirse en tres tipos. Tenemos al individuo, ¿cierto? Que es característico de una especie en particular. Se refiere a cada individuo en particular de una población. Tenemos la población, que es un conjunto de seres vivos, ¿cierto?, que pertenecen a una misma especie y cohabitan en un mismo espacio. Y cohabitan en un mismo espacio. Espacio y tiempo, ¿eh? Ojo con eso, porque donde nosotros habitamos hace muchos años atrás, ¿cierto?, habían dinosaurios. La población de dinosaurios no está con nosotros, ¿ya? Entonces tiene que ver con el mismo espacio y el mismo tiempo. Comunidad, conjunto de organismos de cualquier especie que coexisten en un espacio definido. En un espacio definido. Cuando hablan del espacio definido, que es la geografía, ¿ya?, se refiere al biotopo, que ofrece las condiciones exteriores necesarias para su supervivencia. Cuanta más variedad haya de organismos, más sana es la comunidad y más garantías tiene de permanecer. Por ejemplo, si tenemos una comunidad en donde habita solamente el oso panda, por ejemplo, y de la planta del cual se alimenta,
Si desaparece esa planta y no hay más planta, va a morir el ecosistema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a morir el oso panda también. Entonces, entre más especies tenga, entre más rica sea la comunidad, más diversa, haya más biodiversidad, tiene más probabilidades de sobrevivir en el tiempo. Por eso dice, cuanto más variedad haya de organismos, más sanas es la comunidad y más garantías tiene de permanecer. Ahora, cuando sumamos el total de factores físicos y biológicos que operan en cualquier área, aparece el concepto de ecosistema, ¿ya? Cuando sumamos el total de factores bióticos y abióticos, a eso se refiere con factores físicos y biológicos, o sea, factores abióticos y bióticos que operan en cualquier área, aparece el concepto de ecosistema. Entonces, la idea es que todo ecosistema es una unidad autosuficiente, ¿ya? E independiente entre sí de otro ecosistema. Cuando está sano, ¿cierto? Cuando ya está intervenido, puede necesitar de elementos externos. Pero un ecosistema sano que no ha sido intervenido o que ha sido intervenido poco, debiera ser una unidad autosuficiente. Ojo que cuando estamos definiendo el ecosistema no se refiere a que cuando sea autosuficiente no significa que no le haga nada a lo externo, ¿ya? Obviamente es permeable a lo externo. Lo mismo que la economía de un país, ¿cierto? La economía de un país, cuando cae el planeta en recesión, producto, por ejemplo, del coronavirus, eso va a impactar la economía interna del país también, ¿ya? Entonces, lo mismo ocurre con un ecosistema. Un ecosistema, si bien es autosuficiente, no significa que agentes externos no lo puedan dañar, ¿ya? Por ejemplo, si estoy en un ecosistema y los ecosistemas que están a los lados se queman, producto de un incendio, y solamente queda mi ecosistema donde están la biodiversidad que yo conozco que está en el ecosistema, si se queman los ecosistemas que están al lado de él, seguramente muchas especies van a arrancar, ¿cierto?, del incendio y se van a meter en el ecosistema que era autosuficiente con la población y la comunidad que ya existía. Entonces eso va a cambiar eso, ¿cierto? Va a haber una dinámica, no sé si para bien o para mal, respecto de otros seres vivos que ingresen a ese ecosistema, ¿ya? Por ejemplo, si llegan más animales vegetarianos, se va a ver mermada la flora y eso va a afectar sobre la biodiversidad vegetariana que yo tenía en mi ecosistema antes de los incendios de los otros ecosistemas. No sé si me siguieron. Y ahí están los conceptos que les había dicho, que son conceptos característicos de lo que significan los factores bióticos, ¿ya? Tenemos el individuo que pertenece a una especie en particular, que conforma una población. Esa población, a su vez, interactúa con otras poblaciones de otras especies en un ecosistema en particular, y a eso se le llama comunidad. Y la comunidad vive en un ecosistema, ¿cierto? Y el ecosistema es autosuficiente. Los factores bióticos pueden ser clasificados, o sea, los elementos de los factores bióticos pueden ser clasificados en tres tipos. Tenemos los productores, que básicamente es la flora, son los que fabrican su propio alimento, ¿cierto? A través de la fotosíntesis, ellos son los productores. Después vienen los consumidores, son los que no pueden producir su alimento. Después los descomponedores, son los que se alimentan de materia orgánica descompuesta, ¿ya? Los consumidores son los animales vegetarianos, por ejemplo, y los carnívoros. Pueden haber carnívoros primarios, carnívoros secundarios. Y los descomponedores no son las moscas, como algunos pueden creer, que colocan sus huevos y las larvas se alimentan, ¿cierto?, del cadáver. Eso no es un descomponedor, ese sería un consumidor terciario, porque está comiendo carroña, ¿ya? No es descomponedor. Las larvas de las moscas no son descomponedoras. Lo que dejan los gusanos, ¿cierto?, que es material que viene haciendo las heces, ¿cierto?, de,
de lo que comieron, eso se encargan los hongos, ¿cierto? Y las bacterias, hongo y bacterias. Esos son los descomponedores. Ahí vemos un ejemplo, ¿cierto? De cómo es una cadena alimenticia. Hoy en día no se habla de cadena alimenticia, se habla de una línea trófica, ¿ya? O una cadena trófica. Cadena trófica. Entonces los productores son las plantas, ¿cierto? Llegan los consumidores primarios, que son vegetarianos o se alimentan de semillas. Después llega un consumidor secundario que se va a alimentar del ratoncito, ¿cierto? Después hay un consumidor terciario incluso, y podría haber un cuaternario, ¿ya? Ese consumidor terciario lo muestran como el zorro, pero después podría haber, por ejemplo, un leopardo o un jaguar, o el puma, por ejemplo, y alimentarse de ese zorro, ¿ya? Entonces tendríamos un consumidor cuaternario. Y finalmente el último consumidor, antes de los hongos y las bacterias, cuando el animal muere, el último consumidor van a ser las larvas de las moscas, ¿ya? Y lo que dejan las larvas de las moscas son los que se alimentan, los hongos y las bacterias, que son los descomponedores. Factores abióticos. Todos los factores químicos físicos del medio ambiente son llamados factores abióticos, ¿ya? O sea, sin vida. Los factores abióticos más destacados son las precipitaciones, ¿cierto? Aguas, lluvias, las nevazones en la alta cordillera y la temperatura. O sea, influye mucho la localización en los factores abióticos. La latitud, ¿cierto? La altura geográfica está influyendo fuertemente sobre lo que son las precipitaciones y la temperatura. Estos factores varían ampliamente de un lugar a otro, pero las variaciones pueden ser aún mucho más importantes de lo que normalmente reconocemos, ¿ya? No es solamente un asunto de la precipitación total o la temperatura promedio, ¿ya? No es solamente un asunto de la precipitación total o la temperatura promedio. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, la temperatura promedio acá en Chile es de unos 15 grados Celsius durante el año, y las precipitaciones podrían estar dentro del orden de unos 200 milímetros al año, como promedio en Chile. Pero hay sectores en Chile que no pueden pasar 5 o 6 años y no llueve nunca, ¿ya? Como Iquique, Arica, Antofagasta, raramente llueve, ¿cierto? Copiapó. Bueno, en este tiempo ha cambiado un poco porque estamos sufriendo un cambio climático y han aumentado las lluvias en lugares que no llovía, y donde llovía ahora no llueve. Entonces es complejo, pero en general, esos 20 grados Celsius de promedio en Chile no están en Punta Arenas, por ejemplo. El promedio en Punta Arenas no es 20 grados Celsius, o en Porvenir. Lo mismo ocurre con las precipitaciones, ¿cierto? Si bien podemos tener 300 milímetros de precipitaciones como promedio, o 200 milímetros de precipitación como promedio anual en Chile, eso no significa que en todos los sectores de Chile caen 200 milímetros. Hay sectores, como les decía, que no llueve simplemente. Entonces, cuando hablamos de los promedios, o en general de las estadísticas, no es suficiente, ¿cierto? Por eso a veces las estadísticas se mal utilizan. No es que sean mentirosas las estadísticas, pero te indican promedios nomás. Por ejemplo, en algunas regiones la precipitación total promedio, por ejemplo, en el mundo es de 100 centímetros al año. Eso es mucho, son 1000 milímetros anuales. Pero se distribuyen uniformemente durante todo el año. O sea, puede que llueva todos los días y el cúmulo de lluvia son finalmente 1 metro. 1 metro de agua acumulada. Distinto es, por ejemplo, acá en Chile, en el clima mediterráneo, donde tenemos básicamente dos estaciones, una estación cálida
o seca y la otra estación fría o húmeda. Esto crea un efecto ambiental muy diferente al que se encuentra en otra región, donde cae la misma cantidad de precipitación, por ejemplo, pero solamente durante 6 meses al año, y menos acá incluso, ¿cierto? Aquí las precipitaciones yo creo que se concentran a lo más en 3 meses. 3 meses y todo lo demás, no hay precipitación, por ejemplo, en la quinta región o lo que es la región metropolitana. Entonces, no es lo mismo el clima mediterráneo que ese clima que vimos allá en Kiev, ¿cierto? Donde el agua cae uniformemente durante todo el año. Nosotros tenemos en el clima mediterráneo básicamente 2 estaciones. Ustedes ven que termina el calor en abril, hace 2 semanas hacía harto calor y ahora ya está haciendo frío. Bueno, hoy día es un día especial, está haciendo calor, pero en la noche va a estar bien helada. De hecho, ayer heló. Aquí por lo menos en Limacha, por lo menos el techo de mi casa estaba blanco en la mañana. Igualmente un lugar donde la temperatura promedio es de 20 grados Celsius y nunca alcanza el punto de congelamiento, por ejemplo en Viña del Mar, es muy diferente de otro lugar con la misma temperatura promedio, pero que tiene veranos ardientes, ¿cierto? De inviernos muy fríos. Por ejemplo, Nueva York. Nueva York tiene un clima bien extremo, porque en invierno tenemos 20 grados bajo cero, pero en verano hay 35, 36 grados sobre cero, y tienen playa, ¿ya? Entonces, y en primavera todo florece, y en otoño están todos los árboles amarillos y rojos, tiene las estaciones muy marcadas. Entonces, claro, Nueva York tiene un promedio como de 20 grados Celsius anual, pero es distinto a Viña, que también puede tener 20 grados Celsius anual. ¿Por qué? Porque en Viña el rango en que se mueve la temperatura es mucho menor, ¿cierto? Que debe ser entre los 6 grados, ¿cierto? Y los 24 grados durante el año. En cambio, en Nueva York, con los mismos 20 grados promedio, tiene temperaturas de menos 20 y después de más 36. Entonces, es una tremenda diferencia. Hay otros factores abióticos que también están involucrados. Van a depender de qué estemos considerando. Por ejemplo, si estamos considerando el suelo, incluye la profundidad del suelo, disponibilidad de nutrientes esenciales para la vida vegetal en los suelos, viento, fuego, salinidad en el caso del agua, por ejemplo, de los suelos también, luz, longitud del día, terreno, si es pedregoso o arenoso o arcilloso, o tiene abundante materia orgánica, y el pH no solamente se mide en los líquidos, se mide también en los suelos. Entonces todo eso influye, obviamente, estos factores abióticos, que son conceptos de no vida, influyen sobre el ecosistema y sobre las comunidades que puedan vivir ahí. Hace que solamente algunos organismos se adapten, excluye a otros, o hace que prácticamente no haya vida. Por ejemplo, en el desierto de Atacama, en la región de Antofagasta, que es la parte más seca del mundo, el desierto de Atacama, en la región de Atacama, el desierto más seco del mundo, más que el Sahara, más que cualquier otro desierto. Ahí tú no encuentras nada, pues, ni siquiera un pastizal, ¿ya? En cambio, el desierto norteamericano, por ejemplo, o el de Arizona, o el de México, que también es un desierto duro, de hecho tiene las temperaturas más altas del planeta, el Arizona y el desierto de México, donde cruzan, ¿cierto?, las espaldas mojadas para ir a Estados Unidos. Ahí se encuentran las temperaturas más altas del planeta, pero no es el desierto más seco como el de Atacama, en la región de Antofagasta, donde no crece nada, que parece como que uno anduviera en Marte o en la Luna. Lo único que te hace ver que no estás ni en Marte ni en la Luna, bueno, es que no hay cráteres de meteoritos, ¿cierto? Pero de hecho muchas máquinas espaciales que han llevado a Marte y a otros lugares lo han, lo han trabajado en terreno en el desierto de Atacama. Entonces todos estos factores también influyen sobre la vida. Profundidad del suelo, no es lo mismo la vida que puede haber a 10 centímetros de profundidad como la que puede haber a 2 metros, ¿cierto? Disponibilidad de nutrientes,
los nutrientes no son los mismos que están a los 10, 20 centímetros del suelo que los que hay a 2 metros. Va a depender también de la acidez de los suelos, de las lluvias, que pueden hacer que se lixivien los minerales esenciales para la vida y se vayan al fondo, ¿cierto? El viento, el fuego, la salinidad, la luz durante el día, cuánto dura el día, cuánto dura la noche, el tipo de terreno, no es lo mismo un suelo plano, ¿cierto?, que un suelo de ladera, donde producto de las lluvias, si no hay vegetación, prácticamente no hay suelo, ¿cierto?, es erosionado en su totalidad. El pH, como les decía, del mar, de un lago, el pH de los ríos, el pH del suelo, todo eso influye sobre la vida. Todos esos son factores abióticos, aparte de la temperatura y las precipitaciones. Como ilustración podemos tomar lo siguiente, la orientación, cómo influye la orientación, ¿cierto?, respecto del Sol en el hemisferio sur, donde vivimos nosotros. Por ejemplo, las laderas que dan hacia el norte, las que miran el norte, generalmente son más cálidas y son más secas. En cambio, las que miran hacia el sur son más húmedas y tienen más vía vegetal. Los que les hablaba de la ladera sombría, ¿cierto?, y la ladera solana. El tipo de suelo, un suelo arenoso debido a que no retiene bien el agua, no es lo mismo que un suelo arcilloso o un suelo con más materia orgánica, que sí puede retener el agua y puede dar facilidad a la vía vegetal. Entonces, un suelo arenoso produce el mismo efecto que una precipitación menor. ¿Qué significa? Que en un lugar donde no llueve mucho, donde hay un suelo arenoso. ¿Por qué? Porque el agua infiltra, ¿cierto? Y se va, no alcanza a pasar mucho tiempo por el suelo, y eso haya menos posibilidad de vida. El viento también influye, ya que aumenta la evaporación, ¿cierto? Aun cuando la temperatura no sea muy alta, el viento seca también. Por eso en lugares donde hay mucho viento es fácil secar la ropa cuando uno la saca a colgar. También puede tener el efecto de condiciones relativamente secas, ¿ya? Donde hay viento, se va a ver como un clima seco. En la Patagonia, por ejemplo, Argentina, se tiende a ver eso. Como hay harto viento, cerca de Ushuaia, uno mira el terreno natural que hay en esos sectores y se ve como que uno anduviera en el desierto de México o el desierto de Arizona en Estados Unidos. Así se ve. No tiene nada que ver con el sur nuestro. Es una pampa desértica y estamos casi en el extremo sur y tampoco llueve mucho. Por lo que les decía, el viento, ¿cierto? Falta de vía vegetal, todo eso influye sobre las lluvias. ¿Por qué? Porque las plantas retienen el agua y se va evaporando lentamente. Entonces hace que el clima en general sea menos cambiante que un clima donde no hay plantas. Sin embargo, estos y otros factores pueden ejercer por ellos mismos un efecto crítico, ¿ya? Un efecto crítico sobre la vía o sobre una especie en particular. El tipo de suelo, el viento, la orientación respecto al sol. Todos esos pueden ser factores críticos para la vida de una especie o de una comunidad. Resumiendo, podemos ver que los factores abióticos, que se encuentran siempre presentes en diferentes intensidades, interactúan unos con otros para crear una matriz de un número infinito de condiciones ambientales diferentes. ¿Se entiende? O sea, basta que cambie un factor abiótico, puede ser el pH del agua, el pH del suelo, el cambio climático ahora que está influyendo tanto en zonas que antes llovía y ahora no llueve, la gente que vivía de la agricultura ya no puede vivir de la agricultura y se tiene que trasladar. ¿Por qué es importante para las naciones desarrolladas el tema del cambio climático? ¿Ah? Porque les afecta, no tanto por el CO2 que tiran al aire, sino porque el cambio climático está produciendo migraciones masivas. La gente de África que antes vivía de la agricultura ya no puede vivir porque no llueve, entonces tienen que migrar. ¿Y qué lo que hacen? Cruzan el Mediterráneo para irse a Europa. Y así con muchos países. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que hace que las naciones del G20 consideren crítico el tema del calentamiento global
independiente que sea o no culpa nuestra, es las migraciones masivas. Entonces los países desarrollados, ¿cierto?, que tienen su economía estable, que tienen bajo desempleo, bajo tema en robo o delincuencia, cuando ven que está migrando mucha gente a su país, le empieza a incomodar, le empieza a perturbar. Ya no son, ya no están, le rompen su confort, ¿cierto? En el sentido que como va a haber más mano de obra, va a influir sobre la economía, seguramente no todos van a encontrar trabajo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, si llegan muchos migrantes a Chile y no hay trabajo? ¿Son caldo cultivo para quiénes? Para los narcos, ya que no encuentran trabajo, no va a faltar el gallo que se aproveche de ellos, ¿cierto?, de los migrantes, le diga, oye, llévame este paquetito para allá, o véndete esto otro y te pago 20 lucas diarias. Entonces, cuando hay falta de oportunidades, es un caldo cultivo para la delincuencia también. Entonces, es complejo el tema de el cambio climático, principalmente por las migraciones que producen. Entonces, cualquier aspecto abiótico influye sobre el ecosistema, sobre la comunidad, sobre las poblaciones, ¿ya? Entonces eso hace, por ejemplo, que se produzcan migraciones de aves, ¿cierto? Las aves están cómodas con climas templados, pero cuando hace mucho frío migran a zonas más cálidas. Por lo mismo, ¿cierto? Por un tema abiótico, ¿cierto? Que en este caso es la temperatura, la precipitación. Los factores abióticos tienen distinta importancia según el medio en que se trate, ¿cierto? No es lo mismo hablar del pH en un suelo que en el pH de una laguna o el pH en un lago. No es lo mismo que llueva menos, por ejemplo, en la quinta región que llueva menos en la región de los ríos. La región de los ríos es una región que siempre que es la más lluviosa acá en Chile, que llueva un poco menos, un par de años, no los va a afectar tanto. Pero que llueva menos en la quinta región, que dependemos tanto del agua. En este momento, por ejemplo, el tranque Los Aromos, no sé si ustedes saben del tranque Los Aromos, pero no tiene, hace más de un mes que no tiene agua, no tiene una gota de agua, ¿ya? El agua para Valparaíso se está sacando del tranque de La Luz, y eso ha hecho que baje más de 2 metros, donde se practica, ¿cómo se dice esto? Remo, allá en Curauma. Entonces, no es lo mismo que llueva menos acá un par de años que llueva menos en, ¿cómo se llama? En Concepción un par de años. Por ejemplo, en este momento la escasez de agua está concentrada en la zona centro de Chile, que es básicamente la región, la quinta región, ¿cierto? Porque en la cuarta región casi nunca llueve. Estamos hablando de la quinta región, región metropolitana, sexta región, séptima región. Esa es la zona centro. Ahí está concentrada la escasez de agua en Chile, que coincide con ser una de las zonas más pobladas de Chile. Lo único que se salva es de Concepción al sur. De Concepción al sur, en este momento tienen superávit. Cuando los factores abióticos condicionan su subsistencia, perdón, cuando los factores abióticos condicionan su subsistencia a las especies, se les denomina factores limitantes, ¿ya? Entonces, cuando hay algún factor abiótico, como por ejemplo el pH del agua, la salinidad del agua, como por ejemplo la temperatura o la lluvia, y eso va a condicionar la subsistencia de alguna población, se le dice que es un factor limitante o un factor ecológico, es lo mismo, factor limitante o factor ecológico. A su vez, las especies desarrollan una serie de adaptaciones para poder subsistir, ¿ya? Las especies tienden a buscar la forma de subsistir, pero puede ser un factor limitante o ecológico el que está haciendo que tengan que cambiar sus costumbres. Y vemos varios factores, ¿cierto? Cómo influyen. Por ejemplo, la luz, que es un factor abiótico, es fuente de energía para las plantas. Es mayor en las zonas de montaña, por ejemplo, y en los polos. En ciertas épocas, sí, en verano. ¿Qué
¿Qué hace la luz sobre las plantas? Hace que, por ejemplo, produzca una estratificación, o sea, hay plantas que crecen hasta el metro, que son los arbustos, o hasta los 2 metros. Después tenemos árboles pequeños que crecen hasta 3, 4 metros, después árboles medianos, eso se llama estratificación, ¿ya? Son distintos niveles de altura. Hay plantas que buscan el sol o se adaptan a la luz de acuerdo al día. Eso se llama fototropismo, cómo influye la luz sobre las plantas. Ustedes ven que, por ejemplo, cuando está nublado el diego de la noche, si lo ubican algunos, si está nublado, no se, si está nublado, se abre. El diego de la noche se abre de noche, pero si está nublado, también se abre. Porque cuando hay luz, se cierra, es al revés, por eso se llama diego de la noche. En el caso de los animales, ¿cierto? Varía la actividad y el comportamiento dependiendo si es de día o de noche, o si invierno o verano. Entonces, el efecto luz, sobre todo en los animales, es clave. Nosotros no, porque no prendemos la luz y seguimos trabajando, pero en general, yo, por ejemplo, yo tengo cualquier cantidad de animales en la casa, tengo 5 perros, 3 gatos, 2 pajaritos, 2 catas, ¿qué más tengo? 2 cuyes, un conejo, 10 peces. Entonces yo voy viendo cómo se comportan. Por ejemplo, cuando está oscureciendo, los gatos como que toman vida, duermen toda la noche. ¿Por qué? Porque en forma natural ellos son cazadores nocturnos. Los perros, eh, sobre todo en la mañana antes del almuerzo, duermen. ¿Por qué? Porque están más activos en la última parte, en la primera parte de la mañana. En el caso de los pajaritos, apenas se empieza a esconder el sol, empiezan a bostezar, cierran los ojos, bostezan los pajaritos. Ustedes quizás no saben, pero bostezan. No se me quedó pegada esta cuestión. Carlos, ¿quieres decir algo? Sí, profe, quería preguntarle algo en realidad. Es que por el tema de la cantidad, el volumen de información que estamos recibiendo ahora, igual sería bueno que nos compartiera los PPT con los que estábamos trabajando ahora en las clases, por favor, para poder desempeñarse bien en la prueba igual. Ya, aun cuando porque en los videos no me he saltado ninguna imagen. Yo estoy viéndolo, estoy Sí, pasando profe, no sé, lámina por eso, lámina. eso está, está clarísimo, pero de repente para estudiar, como tenemos tantos ramos, no podemos darnos el tiempo de estar revisando cada video en cada oportunidad. Y Bueno, estarlo viendo así tampoco es la manera más apropiada. Por favor, solamente como un pequeño alcance. ya voy a subir los PPT entonces. Entonces, los animales, ¿cierto? También se ven influenciados. Los animales se ven influenciados por la luz, cuando hay más luz o menos luz. Por ejemplo, ustedes saben que hay animales que invernan, ¿no es cierto? Por la falta de luz, la falta de calor, la falta de alimentos. Respecto a la luz, se dice que tenemos plantas eufóticas, se realiza hasta la fotosíntesis, hasta 50 metros. Oligofótica, zona de penumbra, se refiere básicamente a las zonas de- del mar o de lagos. Eufótica se realiza la fotosíntesis hasta 50 metros. Oligofótica, zona de penumbra se le llama. Y, pero igual algo se ve. En cambio, la afótica, oscuridad total, ¿ya? Que es a partir de los 500 metros. Pero eso es variante, esto va a depender de la turbiedad del lago o del mar. Temperatura. Las variaciones son menores que en el medio aéreo. De ello depende la cantidad de oxígeno también. Las variaciones son menores, la temperatura, están hablando del mar, del medio acuático, ¿cierto? Medio acuático, las variaciones son menores que en el medio aéreo, ¿cierto? Porque el agua cuesta más enfriarla, cuesta más calentarla por su capacidad calorífica. De ella depende también la cantidad de oxígeno disponible para estos seres vivos que viven en el agua. Entonces la luz, estamos hablando de fuente de energía,
del medio acuático. El fitoplancton vive de la luz, el agua absorbe la radiación, ¿cierto? El agua absorbe la radiación, aumenta la temperatura de esta, la intensidad disminuye con la profundidad, y por eso se habla de esas zonas distintas. Las plantas producen pigmentos que absorben longitudes de onda distintas. Yo me fui para otro lado. Estábamos viendo esto y se me pasó la otra PPT. Disculpen. Primero estábamos viendo los factores abióticos, no en las plantas. Digo, no en la zona acuática, que serían estos. Voy a repetir ya. La temperatura es variable tanto en el día como en las estaciones del año. Generalmente menor al aumentar la altura, ¿cierto? No es lo mismo la temperatura que hay a 3.000 metros de altura que la temperatura que hay a 1.000 metros de altura. Generalmente la zona precordillerana, por ejemplo, es más cálida en verano, pero también es más fría en invierno. Y sobre los 3.000 metros de altura prácticamente no influye el invierno, el verano, solamente las precipitaciones, pero las temperaturas se mantienen muy similares. Sobre los 3.000 metros de altura generalmente igual hace frío, independiente que no nieve. Respecto a las plantas, algunas son perennes, ¿cierto? Y algunas van muriendo y van dejando semillas, dependiendo de la estación del año. Se reduce la actividad de las que no son perennes, perdiendo las hojas, lo que ocurre ahora en otoño, ¿cierto? Y hay otras plantas, ¿cierto?, que la temperatura influye, ¿en qué sentido? Que tienen una cierta resistencia, las semillas, forma de resistencia, y las yemas, para aguantar hasta el momento en que puedan haber mayor abundancia de sol y agua. La temperatura también, cómo influyen los animales. Existen los homeotermos, presentan la temperatura constante, ¿cierto? En general estamos ahí nosotros. Presentan estructuras, por ejemplo, el pelo, las plumas, algunos hibernan, el sudor y hábitos nocturnos contra el calor en algunos animales, ¿cierto? En el caso nuestro no incluye. Después dice, hoy kilotermos, temperatura semejante al medio, dice. O sea, no tienen temperatura constante, como nosotros que, sea invierno o verano, tenemos 36 grados en nuestro cuerpo. Aquí yo podría pensar, por ejemplo, en los reptiles, como poikilotermos, temperatura semejante al medio. Por eso, como tienen sangre fría los reptiles, buscan el sol, y en invierno y en la noche como que hibernan. Condiciones desfavorables, en las condiciones desfavorables, por ejemplo, algunas aves emigran, permanecen en un estado de aletargamiento, ¿cierto? O larvario, aletargamiento o larvario. La humedad, ¿cómo influye? Cantidad de agua en el aire, ¿cierto? No es lo mismo que hayan 32 grados con 10 grados, perdón, 32 grados de temperatura con 10% de humedad, que 32 grados de temperatura con 90% de humedad en el aire. Cuando hay más humedad en el aire, aparte de haber más vida, cuando hay siempre la temperatura y la humedad ambiental está relacionada con la vida. Como que todo prolifera cuando hay más humedad ambiental y mayor temperatura. El desierto no tiene mucha humedad ambiental, casi nada, ¿cierto? Hay mucha temperatura, pero hay poca humedad ambiental. Por eso no hay mucha vida. Pero todo lo que es, por ejemplo, los trópicos, la Amazonía, perdón, estamos hablando de temperaturas altas y además humedad ambiental alta. Entonces ahí encontramos mucha biodiversidad. Por ejemplo, en Argentina, no es lo mismo vivir en Santiago en verano que vivir en Mendoza. Puede que las temperaturas sean semejantes, las máximas, pero allá no baja la temperatura en la noche, baja mínimamente. Y además hay mucha humedad ambiental. Entonces, una vez llegué a las 6:30 de la tarde a Mendoza y habían 35 grados. Entonces era como, para mí era chocante cuando uno se baja del bus. Yo no sabía que venía con aire acondicionado, me bajé del bus y es como bajarse, no sé, pues, meterse a la boca de un animal. Uno queda todo pegajoso al poco rato, te podéis bañar 3, 4 veces al día. En general en Argentina es así, desde Mendoza al norte, más se acentúa todavía. Córdoba, La Rioja, todos esos lugares son muy calurosos y muy húmedos a la vez.
Entonces hay mucho zancudo, mucho bicho, que aquí no vemos en Chile. Acá en verano, claro, pueden haber 35 grados o 36 grados como máximo en Santiago, pero en la noche hay 21, baja la temperatura, allá no se siente mucho. O sea, allá hay 35 grados, por ejemplo, en el día, en la noche van a haber 28. Entonces, es bien pesado el calor de Argentina. Entonces, uno de los factores que influye ahí es la humedad, ¿cierto? La humedad en el aire. En las plantas tenemos plantas que son hidrófilas, que viven en ambientes húmedos y sombríos. Presentan epidermis fina y abundantes estomas para facilitar la pérdida de agua en exceso. Ya, en general son las hojas de la mayoría de los árboles. Y después tenemos xerófilas, ambientes secos. Hojas transformadas en espinas o con forma de aguja. Desarrollan tallos y hojas para almacenar agua. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las suculentas, son plantas xerófilas. Animales. ¿Qué pasa con la humedad? Presencia de estructuras especiales para evitar pérdidas por transpiración. ¿Ya? Exoesqueleto en los artrópodos, escamas en los reptiles, pelos en los mamíferos. Porque cuando hay mucha humedad uno transpira mucho también. Entonces, presencia de estructuras especiales para evitar pérdidas por transpiración. Donde hay mucha humedad, generalmente hay mucho calor. Entonces, la deshidratación es mayor. Por eso tienen esas estructuras estos animales. Y ahí vemos ejemplos de varias especies. Caracoles, ¿cierto? Tenemos las distintas fases de una mosca. El oso polar no se ve mucho. Un animal que está invernando. El bosque húmedo, por ejemplo, del sur de Chile. Tenemos ahí al medio un río, por ejemplo, en Pica o en Mamiña, que son ríos que no tienen mucha agua, pero influyen mucho sobre la vida por los valles donde pasan, como el Valle de Pica, el Valle de Mamiña. Tenemos animales, ¿cierto?, que tienen un comportamiento nocturno, parece como un ocelote ese que está ahí, un búho, ¿cierto?, cómo se ha adaptado o cómo está la estructura de su cara, uno cree que es cabezón, que es distinto al águila, pero en general la cabeza es la misma, lo que cambia son las plumas. Las plumas tienen esa forma como de radar para poder captar hasta el mínimo sonido y poder cazar incluso animales que no se ven, que están bajo la nieve. El oso polar también tiene un oído muy, pero lo más poderoso que tiene el oso polar es y caza por el olfato. Y ahí recién tenemos el medio acuático, ¿cierto? Y cómo influye la luz. Es fuente de energía, el agua absorbe la radiación, y como absorbe la radiación, se aumenta la temperatura, ¿cierto? Con la radiación, y se enfría más lentamente. La intensidad disminuye con la profundidad, ¿cierto?, de la luz, y tenemos esas distintas zonas en un medio acuático. Las plantas, de acuerdo a la luz, tienen pigmentos diferentes que absorben distintas longitudes de onda, y como absorben distintas longitudes de onda, tienen colores distintos, porque la frecuencia de luz que absorben no la reflejan. La que reflejan justamente es la que no absorben. Entonces, cuando uno ve una flor roja, es porque absorbe toda la radiación, o toda la frecuencia, o todas las longitudes de onda de luz blanca, menos la del color rojo. Por eso tú la ves roja. Lo mismo ocurre con cada color, ¿ya? Es decir, si yo me voy en la profunda, los colores no existen, ¿ya? No existe la gente blanca, no existe la gente morena. Es un tema de reflexión de luz nomás, lo que vemos. Entonces, por eso el racismo es tan ridículo. Vayamos al tema de las plantas en particular. Si uno ve algo de color rojo es porque la materia con que está cubierta, o la pintura, o lo que la cubre, ¿cierto?, refleja solamente la gama del color rojo que tú estás viendo. Todo lo demás es absorbido por la planta. Por eso dice pigmentos diferentes que absorben longitudes de onda distintas, ¿ya? Cuando hablan de pigmentos también está mal dicho, porque los pigmentos no existen, solamente es materia que absorbe o no una longitud de onda determinada. No existe el pigmento azul o el pigmento verde, porque el pigmento hace pensar que existe el color. Como les decía, los colores en el fondo no existen. No sé si me entienden esa parte.
Animales con la capacidad para producir luz, la bioluminiscencia, ¿cierto? Tenemos estos animales como las luciernas, algunos gusanos también producen luz propia. Hay, ¿cómo se llama esto? Estos peces de profundidad, que tienen como una especie de campanita que tiene una pequeña luz, y eso atrae a otros peces más pequeños, y eso es lo que utiliza como una caña de pescar para cazarlo. Temperatura, las variaciones son menores que en el medio aéreo, ¿cierto? La temperatura en el agua. De ella depende también la cantidad de oxígeno disponible en el agua. Ojo que cuando no basta con que haya agua para que un pez sobreviva, ¿ya? Tiene que haber oxígeno disponible en el agua. Y el oxígeno no tiene nada que ver con el H2O, ¿ya? Los peces no descomponen la molécula de H2O o de agua para sacar oxígeno. El oxígeno que hay o que pueda haber es el que está entre las moléculas de agua, ¿ya? O sea, es aire que está entre las moléculas de agua. No tiene nada que ver con el oxígeno que está incluido en la molécula del agua. Ojo con eso. Por eso el agua tiene que tener movimiento para que tenga oxígeno. ¿Ya? Si están estancada el agua, generalmente son zonas cianóticas, en el sentido que no tienen mucha oxígeno y van a morir los peces, obviamente. Por ejemplo, cuando se se me olvidó la palabra. Cuando empieza a crecer mucha alga que empieza a cubrir, por ejemplo, una laguna, eso se llama se me olvidó el nombre, se me confundió la lengua, pero el tema es que al cubrirse de algas, se pierde, se acaba el oxígeno rápidamente. Además que no hay mucho movimiento por las algas, entonces los peces se mueren. Y eso es porque está llegando muchos nitratos, por ejemplo, al agua. Por eso existe esa eufatrización, algo así que es eufatrización. No me acuerdo exactamente la palabra, pero tiene que ver con que entran nitratos al agua y esos nitratos hacen que proliferen las algas. Y esas algas finalmente, se podría decir, ahogan la vida de los peces dentro del agua. Los animales existen procesos osmóticos, ¿cierto? Por ejemplo, lo que hacen los salmones, que pueden vivir tanto en medios de agua dulce como en medios de agua salada. Procesos osmóticos hacen que salmones y anguilas, por ejemplo, puedan vivir en medios donde varía la concentración de sal. Cantidad de sales minerales, factor importante en su distribución también. Ahora estamos viendo otros factores, dice cantidad de oxígeno. La cantidad de oxígeno varía dependiendo de la temperatura también. Varía en función de la temperatura y de la profundidad. Entonces la concentración es mayor a menor temperatura. Por ejemplo, yo tengo un acuario. Si el acuario está a 26 grados, tiene menos oxígeno disponible, tienen menos oxígeno disponible en los peces que si está a 24 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a menor temperatura se conserva más oxígeno. ¿Cuál es la lógica? Las moléculas están más unidas a menor temperatura, entonces no dejan que escape tanto oxígeno como cuando está más caliente. ¿Ya? Animales, estructuras más eficaces para la captación de oxígeno, movimiento, ¿ya? Tiene mucho que ver con la cantidad de oxígeno que haya en el agua. Estructuras más eficaces para la captación de oxígeno y algunas se mueven más o menos. Presión hidrostática, todos seguimos con el ambiente acuático. Aumenta una atmósfera cada 10 metros de profundidad. O sea, no es lo mismo nadar a 10 metros de profundidad que nadar a 90 metros de profundidad, ¿cierto? Imagínense, cada 10 metros aumenta una atmósfera la presión. Tiene efecto después al salir, ¿cierto? Uno tiene que salir lentamente para que el nitrógeno pueda salir del cuerpo.
tiene efecto en la forma y forma de desplazamiento, esa presión hidrostática. O sea, influye en la forma del animal y en la forma en cómo se desplaza. Ustedes se han fijado que los animales, los tiburones que viven a mayor profundidad son como más achatados, ¿cierto? Algunos animales poseen vejiga natatoria para desplazarse a distintas presiones y flotar. Animales del fondo tienen formas aplanadas y cavidades internas reducidas, justamente por el tema de la presión hidrostática. Esa presión hidrostática, entre comillas, también existe una presión similar en la roca, ¿cierto? Que es parecida a la presión hidrostática. A mayor profundidad del macizo rocoso hay mayor presión, debido a lo mismo, a la columna, ¿cierto?, de roca que está sobre ese punto. Viscosidad es mayor en el medio acuático, dificulta su movilidad y quedan suspendidos. La variación, ¿cierto?, es mayor en el medio acuático, la viscosidad dificulta su movilidad, si hay mayor viscosidad, ¿cierto?, y quedan suspendidos. Por ejemplo, la viscosidad en el mar muerto es mayor, ¿cierto?, por la salinidad que tiene. Entonces es más fácil para un animal flotar en el mar muerto. De hecho, las personas flotan sin hacer ningún ejercicio en el mar muerto, porque es más viscoso, eso es lo que tiene más sal, más densa el agua. Plantas y algas presentan vejigas de aire para flotar y están más cerca de la superficie. Ustedes han visto como el luche le llaman, creo. El luche tiene como unas vejigas de, cuando uno camina por la playa se da cuenta que tienen como unas vejigas de aire. ¿Ah? Y no sé si se han fijado, al tomar el luche, que es una especie, es un alga, ¿cierto? Es como plástico, si uno lo toma es como plástico. Bueno, de ese material hacen hoy día bolsas de polímeros naturales, ¿cierto? Que son biodegradables. Se pueden hacer plásticos biodegradables a través del uso de materiales como estas algas. Incluso hay unas plantas, no sé si ustedes se han dado cuenta, unas plantas cuando están secas y uno las parte, unos pastizales uno los parte y por dentro tienen como plumavit, igual que la plumavit, pero es una plumavit natural. Po. Superficie corporal de los animales amplia para flotar o presentan ramificaciones. Ustedes ven como hay unas como zancudos o especies de arañas que pueden caminar sobre el agua, ¿cierto? Porque así, como hay mayor tensión superficial, pueden caminar sobre el agua, superficie corporal amplia para flotar o presentan ramificaciones. Los nadadores presentan estructuras fusiformes y extremidades en forma de pala, ¿cierto? Los animales nadadores. Otros usan mecanismos de propulsión, movimientos del agua, importancia en las costas y en los tramos altos de ríos, ¿ya? Los movimientos de agua, importancia en las costas, ¿cierto? Y en los tramos altos de los ríos. Tallo flexible en las plantas, donde hay movimiento de agua, ¿cierto? Organismos bentónicos, formas aplanadas, apéndices o ventosas de sujeción. Organismos bentónicos, formas aplanadas, apéndices o ventosas de sujeción. Sigamos con la diapositiva. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, que me muestra las distintas zonas de profundidad. O sea, en los mares, por ejemplo, hay estratos y hay peces que se mueven solamente en la zona eufótica. Otros peces se mueven solo en la zona disfótica. Y otros organismos se mueven solamente en la zona afótica. Y si tú los sacas de esa zona, los matas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando han encontrado, la otra vez en Japón encontraron un pez muy extraño que se pensaba que estaba extinto. Por casualidad lo sacaron los pescadores, ¿cierto? Con estas redes que arrastran todo. ¿Y qué pasó? Obviamente al salir a la presión de una atmósfera, siendo que son animales que están acostumbrados a vivir a 10 atmósferas, se murió, pues, obviamente, no puede vivir, ¿ah? Puede explotar incluso, prácticamente. ¿Por qué? Porque ellos viven a presiones muy altas, por lo tanto, si tú los sacas de esas presiones, puede explotar el animal. Ahí vemos algas, ¿cierto? Que hay distintos tipos de algas dependiendo de la profundidad. Vemos un lenguado. ¿Ven? No sé si ven el lenguado. Ven, hay medusas,
hay distintos tipos de organismos, ¿cierto?, que viven a distintas profundidades. El último que está abajo a la derecha es una especie como de araña que vive en las profundidades. Si la estamos viendo porque la están iluminando, si no, no se vería nada. Suelo, el suelo, súper, a mí me atrae mucho el tema de los suelos. Si estuviera en mi poder seguir estudiando y no depender de un trabajo, ¿cierto? Me encantaría poder hacer un doctorado en edafología, que tiene que ver con el estudio de los suelos. ¿Por qué? Porque son clave para la vida vegetal, y la vida vegetal es clave para la vida del planeta. Entonces, súper importante el conocer cómo se comportan los suelos y el no contaminarlos, no destruirlos, cuidarlos. Y eso hace poco nomás el hombre está entendiendo eso. Antes movía una planta, la llevaba a otro lado, no se da cuenta que no existían los microorganismos para, por ejemplo, degradar las hojas de esa planta. Esa planta acidificaba los suelos y destruía o volvía estéril ese suelo para otros organismos, otras plantas. Y así va muriendo la flora nativa y también la fauna, ¿cierto?, que depende de esa flora nativa. Y todo tiene que ver con el tema de los suelos. Entonces, por ejemplo, la textura del suelo. Existen suelos arenosos, estamos hablando de cosas muy así generales, ¿eh? Suelos arenosos, suelos arcillosos, suelos mixtos. Hay muchas formas de estudio de suelo. Tenemos el tema de las plantas. Existen raíces más profundas y ramificadas. Hay un trabajo que hicieron unas alumnas hace poco que abarcan harto el tema del suelo. Lo acabo de entregar, de hecho, como corregido, de, no sé, la compañera de alguno de ustedes, Francisca Arriagada y Natalia Gallardo. Un muy buen trabajo y hay harta información sobre los suelos ahí. Si les atrae ese tema, pueden leerlo. Ellos tratan solamente el tema de los suelos cerca de una mina, pero abarcan en profundidad más de la que nosotros vemos obviamente en clase respecto de los suelos, ¿ya? Por eso lo recomiendo. Tenemos adaptaciones, ¿cierto?, en las plantas, dependiendo del tipo de suelo, raíces más profundas, en el caso de suelos arenosos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua se tiende a ir al fondo. No hay muchos ejemplos de animales, pero podemos buscar y encontrar. Tenemos el factor agua y el factor aire, como las necesidades de agua de algunas plantas son hidrófilas, ¿cierto? Otras donde hay menos agua son xerófilas, como ya dijimos, como algunas conservan aire entre los espacios de las hojas, los juncos, ¿cierto? Que se tienden a dividir en zonas inundadas. En el caso de los suelos con abundancia de materia orgánica tenemos la lombriz, ¿cierto? La lombriz de tierra. Presencia de organismos favorece la aireación, ¿cierto? Porque se van moviendo y van de alguna forma movilizando nutrientes y por otro lado aireando los suelos. Entonces, bueno que haya vida en los suelos, como las lombrices, los topos, los conejos, le van de alguna forma nutriendo y mejorando los suelos. Composición química, está mal escrito ahí química obviamente, composición química y el pH también influye sobre los suelos. Hay suelos que son con mucha salinidad, otros muy ácidos, otros neutros, otros alcalinos. En general los suelos ácidos no son buenos para la vida vegetal porque lixivían todos los nutrientes y se van al fondo. Las plantas ya no pueden utilizarlo. Ahí dan ejemplos, ¿cierto?, de distintas adaptaciones. Tenemos plantas salófitas, ejemplo, el brezo, el pino, ¿cierto?, que viene en un ambiente ácido, y el haya y la encina que viene en un ambiente alcalino. En otras palabras, el factor ecológico, ¿cierto?, es el elemento de la naturaleza que puede influir sobre un ser vivo de forma crítica. En otras palabras, el factor ecológico, también le pusimos otro nombre a ese factor, ¿se acuerdan? Es el elemento de la naturaleza que puede influir sobre un ser vivo. Así, cada especie presenta una curva característica para cada factor de su ambiente.
Entonces podemos hacer una curva característica como la que les dibujé antes yo, no sé si se acuerdan, que les dibujé un gráfico en el plano, ¿cierto? Con una campana de Gauss. Esa gráfica la podemos hacer para cada factor abiótico. Entonces, una planta, por ejemplo, o una especie determinada, puede ir entre todo ese rango de luz, por ejemplo, si estamos viendo luz acá arriba, luz, o radiación, o humedad, o temperatura puede estar acá. Pero se ve, crece en mayor abundancia, ¿cierto? Se ve su nicho efectivo de movimiento va a estar en ese rango, donde se va a realmente desarrollar plenamente. Puede ir, sí, si fuera temperatura, a 10 grados, ahí lo tenemos como 10 grados, imaginemos que eso fueran 10 grados. Me quedó horrible. Pero eso no significa que vaya a vivir cómoda a 10 grados. Puede vivir a 10 grados, ¿cierto? O puede vivir, por ejemplo, a 32 grados, suponiendo que para allá fueran 32 grados. Pero el ideal es que esté entre ese rango, ¿cierto? Porque ahí se desarrolla más plenamente. A eso se refiere con lo que les estoy diciendo. Así cada especie presenta una curva característica para cada factor abiótico de su ambiente, pero hay unos que influyen más sobre otros, ¿ya? Y a eso se le llama factor ecológico, como lo vimos en una diapositiva anterior. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguna Profe, duda? Sí. los factores que pueden cambiar esos factores ecológicos, por ejemplo, una minera, una planta que esté a kilómetros de un ecosistema, por ejemplo, pero que por los vientos igual llegan residuos de la planta, ya sea material particulado o cosas así, que cambian los factores ecológicos. ¿También se consideran factores abióticos? ¿Cuál sería, por ejemplo, lo que tú dices, los humos? ¿Los humos de una fundición? Claro, o por ejemplo, en las tronaduras, particular, el material particulado que llega a los, por ejemplo, no sé, a los glaciares, por ejemplo, que se encuentran a kilómetros de distancia, no pertenecen propiamente tal del ecosistema, pero igual lo afectan. Uno habla de los factores abióticos más bien cuando son temas naturales. Ya eso vendría siendo impacto, eso serían más Ok. impactos medioambientales que factores abióticos. ¿Ya? Obviamente van a influir también, para bien o para mal, ojo con eso, porque hay cosas que afectan para bien en una especie en particular, pero esa especie se va a ver sobrepoblada y va a afectar toda la red trófica. Eso también va a ser negativo. ¿Ya? Ya, chiquillos. Okay. Entonces voy a subir los PPT a pedido de ustedes. Nos estamos viendo.